Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por uniros a esta actividad formativa que hemos organizado con mucho cariño y sentido de la responsabilidad desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Como sabéis, todos los que estáis implicados en el desarrollo de ensayos clínicos, estamos viviendo una época muy importante y trascendental. España ha ocupado hasta ahora un lugar líder en la investigación clínica a nivel mundial y desde luego a nivel europeo, y tenemos la ambición de seguir ocupándolo. Para esto necesitamos que la entrada en plena aplicación del reglamento de ensayos clínicos sea exitosa. Y esto implica la digitalización de los procesos y tiene indudables ventajas, como cualquier otra actividad en la que hemos vivido una digitalización. Pues el acceso de todos a la información, la transparencia, la armonización de los trabajos, de las evaluaciones por el resto de los estados y los evaluadores que participen, pero como casi todos los procesos de digitalización también tiene su parte dolorosa. Así que entendemos que adaptarse al funcionamiento del CETIS, el portal que acoge el Sistema de Información de Ensayos Clínicos Europeo, tiene algunas dificultades, se van mejorando sobre la marcha. Los últimos meses, antes de finalizar el año, se ha acelerado mucho para resolver algunos de los problemas y ahora estamos esperanzados pensando que realmente vamos a ver su funcionamiento óptimo en no mucho tiempo. Es verdad que hay que familiarizarse con su funcionamiento y este es el objetivo de este curso. Daros a conocer el portal, sus funcionalidades, ayudaros a entender algunas de las dificultades que hayáis podido encontrar, algunos de los problemas en el funcionamiento de este portal y desde luego poneros a vuestra disposición para resolver todos aquellos problemas que pudiera haber con su funcionamiento y asegurarnos que seguimos siendo un país líder en investigación clínica y que cambiar la forma en que procedemos con la evaluación no va a tener impacto en los ensayos clínicos y los pacientes de nuestro país podrán seguir accediendo a estos tratamientos, muchas veces su única alternativa, esperanzadores. Los profesionales de salud seguirán aprendiendo y ganando conocimiento con la investigación y, en definitiva, nuestra sociedad podrá tener medicamentos en los que ha participado en su desarrollo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros a este evento que esperemos que sea de vuestro interés y que ayude a esclarecer cuestiones en cuanto al reglamento, a CETIS. Hemos recibido muchas preguntas estos días y bueno, la estructura de la sesión va a ser una presentación que vamos a narrar de manera compartida entre mis compañeras María Sanz, Laura Lavín y yo mismo, Juan Estevez. Y después de esta presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas para intentar dar solución a estas consultas que nos han ido llegando. De la misma forma, habrá también un chat en vivo que estaremos pendientes para contestar preguntas adicionales y esperemos que sea de vuestro agrado. Sin más dilación, paso ya a compartir la presentación. Muy bien, pues buenos días. Esta es la presentación que vamos a realizar. Como... Ay, perdón. Vale, ahora sí. Esta es la presentación que, como digo, vamos a narrar entre mis compañeras y yo. Y este es el esquema que vamos a seguir en esta primera presentación. Una introducción con un poco de marco general y conceptos. Después hablaremos de la transición y la transparencia con todas las novedades que conlleva el reglamento. Una serie de cuestiones prácticas más enfocadas en el entorno CETIS y finalizaremos con unas conclusiones antes de pasar a las preguntas. Pues bien, como digo, en esta breve introducción que vamos a realizar, en primer lugar quería enfocarme en el concepto del Reglamento Europeo, en el concepto básico de decisión coordinada. Ahora lo veremos en diapositivas sucesivas, pero bueno, quería mostrar en pantalla un esquema bastante básico, pero también visual, ¿no? de lo que sucede con este reglamento.
Y es que yo creo que la principal novedad y ventaja que presenta esta regulación es que los ensayos clínicos se pueden presentar a modo de ventanilla única, es decir, hay una sola solicitud en todos los países de la Unión Europea, y del Espacio Económico Europeo, donde el promotor quiere realizar el ensayo clínico. Y de entre esos países habrá un estado que será el estado de referencia, el estado notificante, que podríamos decir en lenguaje llano que llevará la voz cantante del proceso de evaluación. Entonces, este estado de referencia es quien elabora un primer informe, hace una primera evaluación exhaustiva de la documentación del estudio y comparte sus consideraciones con el resto de estados, los cuales podrán dar su opinión añadida, adicional, a lo que ya el estado de referencia ha estado evaluando. Este estado de referencia es el responsable de la intercomunicación con el promotor, el cual recibe todas las aclaraciones aunadas, y luego el promotor tendrá que contestar a las posibles preguntas que hayan surgido en el proceso de evaluación. Hay que tener presente que en todo este proceso de evaluación, autorización de ensayos clínicos, pues hay que tener siempre presente el conflicto de interés, la declaración de conflicto de interés por parte de los evaluadores, de todas las personas que evalúan y validan ensayos clínicos. El punto de vista de las personas legas, que en el caso de nuestro país ya desde hace tiempo se ve integrado en el comité de ética. Los comités de ética tienen que tener al menos una persona lega que forme parte de sus deliberaciones y que se pueda tener en cuenta esa visión que es tan importante. Y luego la experiencia. Al final no podemos obviar que los recursos de las agencias, los comités, etcétera, son limitados y no se puede ser experto en todo. Con lo cual, en caso de necesitar la ayuda de algún experto externo para alguna patología concreta, una población específica, pues se puede solicitar sin ningún problema, lo prevé el reglamento y puede quedar registrado en los informes y en el proceso de evaluación. Y bueno, repito un poco en esta diapositiva los puntos clave, ¿no?, que ya he venido comentando, pero para plasmarlos en pantalla y verlos de nuevo. La importancia de ese expediente único en la Unión Europea, que los documentos sean iguales, facilitar que no tenga que haber diferentes protocolos según el país. Hay una evaluación única de la parte 1, una evaluación coordinada, como he dicho. Esa evaluación coordinada la lidera el estado de referencia, el RMS, veréis estas siglas durante la presentación y en documentos que publicaremos, pues que ya os vaya sonando, ¿vale? El estado de referencia. Por supuesto, habrá autorización con condiciones que no limiten el inicio del estudio, siempre condiciones relacionadas con cuestiones que ya se han deliberado en el proceso de evaluación. Y autorización tácita, que no me voy a detener yo mucho más porque mi compañera María lo detallará un poquito más adelante. Sí que es importante destacar que cuando un ensayo clínico se autoriza, tiene un periodo de 2 años, tras el cual caducaría si no se incluyen sujetos. Esto es debido a que en 2 años el estado del arte puede cambiar, puede haber novedades terapéuticas, novedades en la patología. Y bueno, como también ha comentado la directora, la transparencia es uno de los objetivos principales también de este reglamento, ¿no? El aumento de la transparencia con mucha documentación pública, mucha información disponible y sobre todo que sea fácilmente entendible por la población. Y bien, realmente, ¿qué objetivos tiene este reglamento europeo? Pues hacer Europa competitiva en investigación, especialmente potenciar ensayos clínicos multinacionales. El objetivo es producir datos científicos fiables, pero siempre garantizando la seguridad de los pacientes por encima de todo. Lo que se busca, como ya he comentado, es coordinación y armonización en los procesos de evaluación. Hay que intentar minimizar esas divergencias existentes entre países. En la parte 1 será mucho más sencillo porque está esa evaluación coordinada y en la parte 2 seguimos en reuniones europeas, en deliberaciones europeas para intentar que haya las mínimas divergencias posibles en la petición de documentos de esa parte nacional que ahora veremos. Y como digo, aumentar la transparencia, ¿vale? Ese es otro de los objetivos fundamentales, que ya estamos en ello y como digo, responsabilidad por parte de todos los actores implicados, tanto industria, agencias reguladoras, etc. Bueno, esta diapositiva simplifica al máximo lo que es un dossier de ensayo clínico, que todos los que estáis conectados sabéis que implica muchos más documentos. Pero bueno, podríamos decir de manera general que tenemos una parte 1 del dossier que incluye la documentación más científico-técnica y la parte 2, la documentación más ético-técnica. Como he comentado anteriormente en la presentación, esta parte 1 es la que se evalúa de manera coordinada, pero la parte 2 sí que se evalúa de manera nacional, ¿vale? Entonces, en el caso de España, esta parte 2 es responsabilidad del Comité de Ética
El comité de ética también evalúa la parte 1 en coordinación con la agencia, ¿vale? Eso forma parte de todo el proceso de evaluación coordinado que he comentado en la presentación anterior. Y como he dicho, la parte 2 es cierto que es una parte más nacional, pero lo que se busca a nivel europeo en las reuniones que tenemos periódicamente es intentar minimizar las divergencias de lo que se pide en esta parte 2. Y otra de las novedades importantes, ¿no?, que trae el reglamento consigo es el concepto de tasa única, es decir, que haya un único perceptor de la tasa, que será la Agencia Española del Medicamento. Ya se ha publicado las tasas que van a aplicar en la Ley 38/2022, se publicó en diciembre en su disposición sexta, y esta ley establece 6 meses de adaptación para la creación de esta tasa única, ¿vale? Las tasas ya tienen el importe definido. Se ha hecho en connivencia y coordinación con los comités de ética y, como digo, el perceptor será la agencia quien después transferirá la parte correspondiente a los comités implicados. Hemos intentado simplificar al máximo los conceptos de tasas, ¿vale?, con 3 conceptos muy claros, que es evaluación de ensayos clínicos iniciales con medicamentos no autorizados en la Unión Europea, ensayos clínicos con medicamentos autorizados en la Unión Europea y modificaciones sustanciales. Y bueno, ahora ya voy a dar paso a mi compañera María para que empiece a hablar de procedimiento, transición y transparencia. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar unidos en esta jornada. Voy a hablaros del procedimiento que seguimos en esta evaluación de las solicitudes de ensayos clínicos. Una de las novedades del nuevo reglamento son los plazos que establece. Este reglamento establece plazos muy tasados, muy definidos, y, como ha comentado antes mi compañero Juan, conllevan acciones tácitas. ¿Qué significa esto? Pues significa que si por parte de la autoridad reguladora, por ejemplo, tiene que realizar la conclusión de validación o la conclusión de evaluación de parte 1 o los comités de parte 2 y esta acción no se realiza en plazo, aplicaría silencio positivo y esta acción se realizaría de forma tácita. También aplica a los promotores. Si al promotor se le solicita información adicional y el promotor no responde en el plazo que le determina el sistema, CETIS considera que la solicitud ha sido desistida. Entonces es muy importante el cumplimiento de estos plazos. Al final estamos trabajando en un entorno internacional entre varios países, entonces al ser plazos tan tasados y en ocasiones tan breves, el intercambio de información entre el Estado notificante y los concernidos y el plazo para tomar decisiones pues a veces es muy corto. Juan, si me puedes pasar. Vale, gracias. En esta diapositiva podemos ver los plazos que hay para la gestión de la solicitud del ensayo clínico. Una vez la solicitud se presenta a través de CETIS, comenzaría el periodo de validación. Este periodo de validación son 10 días. Durante estos 10 días, en los 6 primeros, en paralelo, se elige quién va a ser el Estado miembro notificante. Cuando llega el día número 10, el RMS, que ha sido elegido, tiene que emitir o bien la conclusión de validación o bien solicitar información al promotor. Si se solicitara información adicional, este plazo se extiende 15 días adicionales. Una vez se valida la solicitud, comenzaría el plazo de evaluación. La evaluación de parte 1 y de parte 2 van en paralelo y hay 45 días para evaluarlo. Durante los 26 primeros, el Estado notificante debe circular el informe de borrador a los demás estados concernidos para que estos lo revisen y emitan comentarios si lo consideran necesario. Y al día 45, el RMS tiene que transmitir o bien la aprobación de parte 1 y el comité, en este caso, la aprobación de parte 2 o una solicitud de información adicional. Cuando se solicita información adicional, el plazo se amplía a 31 días más. Y una vez se tiene la conclusión de parte 1 y de parte 2, bien sea favorable o desfavorable, comenzaría el periodo de decisión. Como ha dicho Juan, la evaluación de parte 1 se realiza de forma coordinada entre todos los Estados miembros, pero la parte 2 es una parte nacional. Entonces, la decisión es una decisión única de cada país. Teniendo en cuenta la conclusión de parte 1 y la conclusión de parte 2, cada país puede decidir en 5 días autorizar o no autorizar el ensayo.
Vale, hemos puesto estas diapositivas para transmitiros que los informes de evaluación están cargados en CETIS, en la base de datos. Los cargamos desde las autoridades evaluadoras y esto está disponible también para el promotor. En la parte de evaluación de parte 1 estaría el informe final de evaluación de parte 1 cargado en la parte de conclusión. Y en la parte 2, en cada parte correspondiente a cada país, en la parte de conclusión estaría cargado el informe final de parte 2, es decir, el dictamen. En este caso, lo que estáis viendo en pantalla es desplegado la evaluación de España, entonces este dictamen correspondería a la evaluación de parte 2 de España. Como novedad, bueno, comentaros que a partir de la entrada en aplicación del reglamento, este dictamen de parte 2 no es necesario que contenga las versiones de los documentos, ya que estos se encuentran cargados en CETIS, ni el listado de miembros de comités, y no es necesario que esté firmado. Pues según el reglamento, toda la documentación y decisión que se plasme en CETIS es plenamente válida. La decisión también se encuentra registrada en el sistema y lo puede ver el promotor. En el apartado de decisión podéis ver que se muestra la decisión de cada país. La parte 1, como veis, la ha marcado el Estado miembro de referencia porque se ha evaluado de forma coordinada, y la parte 2 aparece la parte 2 para cada país de forma independiente. Con la conclusión de parte 1 y de parte 2, cada país emite su decisión. En este caso, pues vemos que se ha autorizado en ambos países. También queríamos informaros de que, aunque está en CETIS y es visible por el promotor, esta información también está cargada en el Public Portal, que luego os hablaré al final de mi presentación de esta base de datos. Pero bueno, simplemente indicaros que entrando en el ensayo se habilita una opción que veis aquí resaltada en pantalla, que es la de descargar la información de este ensayo. Descargando la documentación del ensayo, vamos a descargar tanto la información del ensayo como estos informes y esta decisión. Pulsando el botón, seleccionaríamos en este caso la solicitud inicial, parte 1 y parte 2, pulsamos a descargar y a exportar archivo. Y una vez que exportamos el archivo, se nos descargaría la documentación del ensayo y navegando por las diferentes carpetas, bueno, pues accedemos al ensayo, a la solicitud inicial. Aquí estarían en las primeras carpetas la información del ensayo, y en la carpeta de evaluación encontraríamos en Assessment Part 1 el informe final de parte 1, en Assessment Part 2 el informe final de parte 2, y en la carpeta de decisión, como vemos, se nos abren diferentes carpetas de los diferentes países implicados. En este caso, por ejemplo, si abrimos la de España, estaría la decisión que ha emitido España. Y se nos descarga un documento como el que veis en pantalla. En este documento se muestra la decisión que ha tomado cada país. En este caso vemos que la decisión ha sido autorizar el ensayo, en qué fecha se ha emitido, y en caso de que hubiera condiciones se mostrarían en el cuadrado de condiciones. Como hemos dicho, el reglamento establece que toda la decisión y todo documento que se suba en CETIS se considera plenamente válido. Entonces, un aspecto novedoso es que desde la aplicación del reglamento no es necesario emitir resoluciones nacionales de autorización de ensayo. Bueno, de autorización o de negación, según corresponda, ya que la decisión se puede ver perfectamente en CETIS, como hemos visto, y además en el Public Portal nos podemos descargar este documento que efectivamente muestra que el ensayo ha sido autorizado en ese país en concreto. Toda esta información de que no se va a emitir resolución y que todo lo del portal es plenamente válido, lo hemos publicado en nuestra página web, en el apartado dentro de ensayos clínicos, está todo publicado y podéis acceder a ello. Voy a hablar un poco de la transición, ya que también es un aspecto pues, que ahora mismo estamos en este periodo de transición que nos concede el reglamento, y también hay bastantes cuestiones y dudas al respecto. Bien, pues como sabéis, el reglamento ha entrado en aplicación, entró en aplicación el 31 de enero de 2022. Se estableció un periodo de transición de 3 años, que en realidad es 1 más 2. Durante el primer año, hasta este 31 de enero de 2022, los promotores podían elegir presentar la solicitud por vía nacional o presentarla ya a través de CETIS. Desde el 31 de enero de 2022, obligatoriamente toda nueva solicitud de ensayo clínico tiene que presentarse por CETIS.
El reglamento concede otros 2 años adicionales, hasta el 31 de enero de 2025, para transicionar los ensayos clínicos que fueron aprobados por la directiva, es decir, que ya están aprobados, pero que siguen activos, tienen algún centro abierto, que puedan transicionarse a CEPIs. Es obligatorio que el 31 de enero de 2025 todo ensayo que tenga algún centro activo en la Unión Europea esté ya transicionado a la nueva base de datos. ¿Qué documentos debemos presentar en la transición del ensayo clínico? Bien, no es necesario presentar todo el expediente completo. Hay que presentar una nueva carta de acompañamiento y formulario, y de la parte 1 es importante presentar las últimas versiones autorizadas en cada Estado miembro de protocolo armonizado consolidado, del manual del investigador, los documentos relativos a las buenas prácticas de fabricación, el expediente del medicamento y documentos relativos a los medicamentos no en investigación. Y de la parte 2, únicamente es obligatorio presentar la versión autorizada de la hoja de información al paciente y del consentimiento informado. Cuando presentamos la solicitud a través de CETIS, hay ciertos campos que son obligatorios y que CETIS nos va a requerir rellenar con ciertos documentos. Cuando realizamos la transición, como solo es obligatorio estos que veis en pantalla, en los campos que CETIS nos obliga a presentar algo, podemos adjuntar una hoja en blanco. Os hemos incluido en esta diapositiva 2 intervínculos. Uno, el documento de preguntas y respuestas del volumen 10 de Durales, ya que en el punto 11 en concreto se encuentra toda esta información de cómo transicionar un ensayo, qué documentación se debe presentar y las buenas prácticas de CTCG para la transición de ensayos clínicos, ya que los consideramos de gran utilidad para que podáis consultarlos. Esta diapositiva, como hay muchas consultas al respecto, os la hemos querido añadir porque, como sabéis, la sesión está siendo grabada y la presentación la publicaremos tras la sesión en la página web, pues para que tengáis la información un poco más visual. Hemos hablado de que hay que presentar el protocolo autorizado en cada Estado miembro. Se pueden dar diferentes situaciones. Puede que este protocolo esté armonizado en todos los estados implicados. Por ejemplo, si el ensayo fue presentado por VHP. En este caso se presenta el protocolo armonizado, esto se declara en la carta de presentación y sería suficiente. Pero puede que el protocolo en los diferentes estados implicados tenga alguna diferencia. Si las diferencias no son sustanciales, se puede enviar una versión consolidada y no sería necesaria ninguna acción adicional. Sin embargo, si las diferencias son sustanciales, es necesario que el promotor presente modificaciones sustanciales de forma nacional bajo la directiva en cada Estado miembro implicado para consolidar este protocolo. Y cuando estas modificaciones hayan sido autorizadas y el protocolo ya esté consolidado en todos los Estados miembros, ahí ya puede presentar la transición del ensayo. En la carta de acompañamiento se debe declarar de que el protocolo no contiene diferencias sustanciales con las versiones autorizadas en cada Estado miembro, una lista con las fechas de autorización y declarar que el resto de documentos de parte 1 son idénticos a los autorizados bajo la directiva. ¿Cuándo se debe presentar el expediente de solicitud completo siguiendo el anexo 1 del reglamento? Pues este expediente debe presentarse completo con la primera solicitud que se presente después de la transición. Por ejemplo, cuando se presente una modificación sustancial. Ahí es el momento de adjuntar la documentación que no habíamos enviado durante la transición. Como ha comentado mi compañero Juan, uno de los objetivos principales de este nuevo reglamento es el aumento de la transparencia. En el artículo 81 del reglamento se establece que toda la información almacenada en la base de datos debe estar disponible públicamente, excepto cierta información como, por ejemplo, pues datos personales, información comercialmente confidencial o comunicación confidencial entre Estados miembros. Salvaguardando esto, el resto de información debe estar pública. ¿Qué información se va a hacer pública? Pues las principales características del ensayo, la conclusión de la evaluación y la decisión que se ha tomado si autorizar o no autorizar el ensayo, información actualizada durante el ensayo, como son fechas de inicio, fechas de fin de reclutamiento, las diferentes modificaciones sustanciales que se realicen del ensayo, la fecha de fin y 12 meses una vez finalizado el ensayo, el resumen de los resultados y un resumen del lenguaje común. Toda esta información va a estar publicada en el portal público, que os hablaré a continuación de él. Queríamos informaros de que, bueno, os hemos puesto aquí el hipervínculo para que podáis acceder, que en la página de ensayos clínicos de la Unión Europea, en la pestaña Support, hay un enlace a guías y question and answer. En ello está publicado ciertos documentos, entre ellos estos dos que estáis viendo en pantalla,
que son tienen gran importancia. Este de la izquierda está en borrador y es un documento guía que se está elaborando para servir como de guía de cómo proteger estos datos personales y esta información comercialmente confidencial. Y el de la derecha es un question and answer que se creó para proporcionar una guía preliminar que tuviera en cuenta pues, ciertos aspectos que se estaban debatiendo en el CTGG y sobre todo comentarios que se obtuvieron cuando este borrador se lanzó a consulta pública. Entonces, bueno, pues como guía preliminar se ha publicado este question and answer que contiene información muy concisa sobre esta protección de datos personales y de información confidencial. En este documento podemos encontrar información sobre el posponer la publicación de ciertos documentos que os hablaré a continuación, que existe esta opción, y también el cómo proteger estos datos personales. Por ejemplo, comentaros un aspecto importante que señala este documento es que no es necesario subir la documentación firmada a CETIS, salvo dos documentos que se han establecido a nivel europeo que sí que tienen que ir firmados, que es la declaración de persona cualificada de normas de correcta fabricación y la idoneidad de instalaciones. Estos dos sí que tienen que ir firmados, el resto no es necesario. También indica que, bueno, pues que el promotor puede indicar qué información considera confidencial en los documentos no cegados y también que, por ejemplo, el informe de evaluación, el borrador del informe de evaluación no se va a hacer público nunca, ni los documentos de calidad. Entonces, bueno, contiene información bastante útil y práctica. Aquí tenéis los enlaces para si queréis acceder a verlos. También está publicado este apéndice con reglas para diferir esta publicación de documentos. Hemos dicho que estos documentos del ensayo clínico van a tener que ser públicos, pero el promotor tiene la opción de posponer esta publicación cierto tiempo. En este apéndice se encuentra de forma muy amplia todas estas reglas que debe seguir para posponer esta publicación. Y en el borrador que os hemos dicho que está en elaboración del documento guía, encontramos esta tabla a modo de resumen con la información de este apéndice, que en función de la categoría del ensayo se puede posponer X años. Los ensayos se categorizan, se clasifican en categoría 1, 2 y 3. En categoría 1 estarían los de fase 0, 1 y de equivalencia. En categoría 2 los de fase 2 y fase 3. Y en categoría 3 los de bajo nivel de intervención y los de fase 4. Entonces, por ejemplo, los de categoría 1 hay ciertos documentos que el promotor puede elegir posponer, publicar, por ejemplo, 7 años. Sin embargo, los de categoría 2 solo podría un máximo de 5 años. Y en categoría 3 hasta la publicación del informe final de resultados. El promotor es responsable de ceñirse a estos plazos de solicitud de posponer la información. Aún así, eso será revisado durante la evaluación del ensayo por la autoridad reguladora. En cuanto a la protección de datos en CETIS, es importante que todos los usuarios que trabajen en CETIS cumplan estos reglamentos europeos de protección de datos, así como la legislación nacional aplicable a cada país. CETIS está preparado con ciertas funcionalidades que permiten cumplir con este principio de transparencia, de hacer pública toda la información, pero a la vez permiten cumplir esas excepciones de protección de datos y de información comercialmente confidencial. Esto nos lo permite pudiendo cargar dos versiones. La primera versión que carguemos en CETIS de un documento, por defecto, siempre va a ser pública. Entonces, es importante que esta primera versión, si el documento contiene datos personales o información confidencial, esté cegada. Y la segunda versión que CETIS nos permite subir de este documento va a ser la que no va a ser pública, solo va a ser visible en los módulos seguros de CETIS por usuarios que tengan ciertos roles y ciertos permisos. Entonces, estos documentos pueden incluir todos los datos personales. Aquí tenéis un hipervínculo con la guía de la ENMA para cómo redactar documentos. Igual, el promotor es responsable de seguir este documento y de cumplir el principio de transparencia, es decir, no sobrecegar además los documentos. Hablando de transparencia, queríamos hablaros un poco de las bases de datos de ensayos clínicos. A nivel español tenemos el Registro Español de Ensayos Clínicos, REC, que la mayoría conoceréis, y a nivel europeo hasta ahora teníamos el CETIC, el EU Clinical Trial Register, y a partir de la entrada en aplicación del reglamento tenemos el CETIC Public Portal.
Nuestro registro español de ensayos clínicos es una base de datos pública de acceso libre y gratuito para todos los usuarios. Contiene información esencial de todos los ensayos clínicos que son autorizados en España. En concreto los autorizados desde 2013, y contiene información importante como por ejemplo fechas clave, datos del promotor, qué centros participan en el ensayo, el estado de reclutamiento, cómo se encuentra cada centro. Como REC lo consideramos una base de datos tan accesible, tan visual, tan práctica y que contiene información tan esencial, desde la agencia nos ha parecido fundamental que REC siga viva. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello y todos los ensayos clínicos que se están aprobando por CETIS los estamos publicando también en REC, también se encuentran publicados en REC. Se ha desarrollado un programa, una API, que vuelca toda la información de estos ensayos que se encuentran en CETIS, la vuelca a REC. Hay ciertos campos estructurados que el promotor sube en español con la intención de que esto esté disponible, esta información esencial, tanto en el Public Portal como también en nuestra base de datos española, que esto en concreto está dando ciertos problemas y no se está publicando bien en REC, pero la ENMA está trabajando en ello y esperamos que esta información esté disponible pronto. También, como lo consideramos esencial, estamos trabajando para que ciertas notificaciones y ciertas comunicaciones de fechas que se comunican a través de CETIS también se actualicen en REC y estén disponibles en esta base de datos nuestra. Señalaros también, como veis en pantalla, que se ha habilitado un icono de CETIS en la pantalla, en la base de datos REC, que nos llevaría directamente al Public Portal por si queremos ver allí la información. Nos dirige directamente a él. REC nos permite filtrar los resultados de búsqueda, exportar la información y en ensayos que han finalizado nos muestra si está ya disponible el resumen de los resultados, el informe de resultados. Como veis y hemos dicho, es muy visual. Al final, en una única pantalla tenemos información esencial del ensayo. Entonces, bueno, pues lo consideramos de gran utilidad y muy práctico. Y es importante que tengamos en cuenta que la información de los centros españoles no va a estar disponible en el portal público de CETIS. Esta información solo la encontraríamos aquí en REC. Es responsabilidad del promotor mantenerla actualizada. Entonces, bueno, al final consideramos que esta información es muy importante y muy útil tanto para los pacientes como para la investigación. Al final es esencial para que haya un buen reclutamiento. Entonces, publicaremos próximamente unas instrucciones para facilitar esta gestión de los ensayos que se presenten por CETIS, cómo gestionarlos en REC. Ya que es importante que esta información en concreto, que en CETIS no lo tenemos disponible, pues se encuentre en esta base de datos española. Bueno, por mostraros simplemente, este es el EU Clinical Trial Register, en el que se muestran todos los ensayos autorizados bajo la directiva a nivel internacional, y aquí hay un hipervínculo a una guía que publicaron de cómo realizar la búsqueda. Dentro de la información del ensayo, pues dentro del ensayo encontramos toda la información del ensayo pulsando aquí en Trial Protocol, y si están disponibles los resultados, les podríamos ver aquí también. Ahora ya con la nueva aplicación del reglamento, todos los ensayos que se autorizan por CETIS están publicados en el CETIS Public Portal. Como hemos hablado, CETIS tiene unos módulos seguros en el que solo pueden acceder ciertas personas con ciertos permisos, como son, por ejemplo, el espacio de trabajo de las autoridades, donde evaluamos tanto la agencia reguladora como los comités, y el espacio de trabajo de los promotores. Pero aparte de estos módulos seguros, CETIS tiene habilitado el public website, que es el portal público de CETIS, donde está disponible para todo el mundo esta información esencial del ensayo. Podéis acceder a través de la página web de ensayos clínicos de la Unión Europea. Os hemos dejado aquí el enlace, nos llevaría al CETIS Public Portal, en el que se puede buscar por términos determinados o aplicando una búsqueda avanzada, como veis en pantalla, pues bien, pues por ensayo clínico, por medicación, por población, por país. Nos permite aplicar criterios de búsqueda. Una vez accedamos al ensayo que queremos consultar, pues como veis en pantalla se nos despliegan varias pestañas. Esta que veis es la que contiene el resumen de la información del ensayo, pero navegando por las diferentes pestañas podríamos acceder a la información completa del ensayo, acontecimientos que se hayan notificado, a los resultados, medidas correctoras.
Y en la parte inferior podéis ver el estado general del ensayo en los diferentes países. Aquí podemos ver si se ha autorizado, o por ejemplo aquí en este caso en España se retiró, la fecha en que se ha iniciado, cómo está el reclutamiento, nos muestra de forma muy visual el estado del ensayo en cada país. Y como os he comentado antes, se habilita este botón en el que podemos descargar la documentación del ensayo clínico y en él encontraremos tanto la información que ha colgado el promotor sobre el ensayo como he mostrado anteriormente, los informes de evaluación y la decisión de cada Estado miembro de autorizar o no autorizar el ensayo. Entonces, bueno, pues al final, cumpliendo con este principio de transparencia en estos portales públicos, tanto en el europeo como en nuestra base de datos, pues está disponible toda la información del ensayo, los resultados, las decisiones y accesible para todo el mundo, que al final era el objetivo que buscaba el reglamento. Muchas gracias y doy paso a mi compañera Laura para que os hable de cuestiones un poquito más prácticas de CETIS. Gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a María y a Juan por sus intervenciones y también a todos los asistentes a esta jornada, que esperamos que sea de vuestro interés. En mi intervención quería comentar una serie de cuestiones prácticas que creemos que son de gran interés a la hora de crear una solicitud de autorización de un ensayo clínico en CETIS. El primer paso que tenemos que realizar antes de empezar a trabajar en CETIS es asegurarnos de que tenemos una cuenta creada en la EMA. En caso de que esto no sea así, tendremos que acceder a la aplicación EMA Account Management y en ella pulsar en la pestaña Create an EMA Account. De esta manera podremos completar un formulario de registro y, siguiendo unas sencillas instrucciones disponibles en la guía Create an EMA Account, crearnos nuestro usuario y nuestra cuenta EMA. Otro paso previo que debemos realizar antes de crear nuestra primera solicitud de autorización en CETIS es registrar nuestra organización en OMS, que es el Organization Management System, y cuyo enlace os dejamos aquí en la presentación. Para ello accederemos a la página web de OMS y en la pestaña de Organizations tendremos que buscar el nombre de nuestra organización y pulsar en el botón Search. Si nuestra organización no ha sido previamente registrada en OMS, no va a haber ningún resultado de búsqueda, pero se nos va a habilitar un botoncito, como veis aquí en la esquina inferior derecha de la pantalla, para solicitar el registro de esta nueva organización en OMS. Al pulsar sobre este botón, se nos va a abrir una nueva pestaña en la que podremos ir incluyendo toda la información relativa a nuestra organización, así como adjuntar todos los documentos pertinentes que la acompañen. Para saber qué documentación es necesario adjuntar en la solicitud de registro de una nueva organización en OMS, podemos consultar el documento E, que se encuentra en la sección Documents dentro de esta misma pestaña. Resaltar que todos los campos que están marcados con un asterisco rojo son obligatorios y debemos completarlos para poder finalizar la solicitud de registro de nuestra organización. Una vez hayamos completado todos estos campos y hayamos añadido los documentos necesarios, pulsaremos en el botón de Submit y de esa manera registraremos nuestra solicitud de incluir nuestra organización en OMS. Para poder consultar el estado en el que se encuentra nuestra solicitud de registro de la organización, podemos ir al apartado de View Request, que veis aquí marcado en el cuadrado rojo en pantalla. De esta manera pues podremos ir haciendo un seguimiento de en qué estado se encuentra nuestra petición y la fecha en la que se realizó, información sobre la organización que queremos registrar, etc. En cuanto a OMS, recordaros que la próxima semana, el día 14 de marzo, va a tener lugar un evento organizado por la Agencia Española de Medicamentos relativo a OMS precisamente. Entonces, si os resulta de interés y de utilidad, podéis apuntaros en la página web de la EMS, donde hay un formulario para registraros en el evento. Bien, pues una vez tenemos nuestro usuario EMA, nuestra cuenta de la EMA creada y nuestra organización registrada en OMS, vamos a acceder al Sponsor Workspace de CETIS. En la pestaña de Clinical Trials vamos a poder crear una nueva solicitud pulsando en el botón New Trial.
Al hacer esto, se nos abrirá una ventana emergente que veis en la parte izquierda de la pantalla, en la que habrá que incluir unos datos básicos relativos a nuestro ensayo, entre los que se encuentran el ensayo completo en inglés y a qué organización pertenecemos. Como hemos registrado previamente esta organización en OMS, completaremos los criterios de búsqueda y pulsaremos en Search Organization. Seleccionaremos nuestra organización y, por último, tendremos que fijarnos bien si nuestro ensayo se trata de un ensayo de transición, es decir, de un ensayo clínico que ya está autorizado bajo la directiva y que queremos transicionar al nuevo reglamento. Si esto es así, tenemos que marcar la casilla de Transition Trial. Al marcar esta casilla, dentro de la solicitud de CETIS, en el apartado Form, se va a habilitar un nuevo campo en el que el promotor deberá indicar el número de UDRA-CT del ensayo clínico autorizado bajo la directiva. Una vez hayamos completado esta información básica de nuestro ensayo en la ventana emergente, vamos a pulsar el botón Create. Una vez hecho esto, CETIS va a generar nuestra solicitud de autorización del ensayo clínico en versión borrador. Y como podéis ver en la pantalla, nos va a otorgar un EUCT number, un número identificativo de ensayo para esta nueva solicitud que hemos creado. Una vez creada esta solicitud en versión borrador, podremos ir trabajando en ella, navegando por los paneles de la izquierda que veis marcados con un cuadradito rojo, y en cada una de las secciones tendremos que ir entrando, bloqueando el candado que nos aparecerá en la esquina superior derecha de cada una de las secciones para que CETIS nos permita trabajar en ella. Y una vez hayamos subido todos los documentos necesarios y hayamos completado los campos estructurados de CETIS de esa sección, volveremos a desbloquear el candado para que de esta manera, si algún otro usuario de nuestra organización necesitará trabajar sobre ella, pueda hacerlo. Quería recordaros que todos los documentos y campos estructurados en CETIS que veáis marcados con un asterisco son obligatorios y si no los completamos no podremos enviar la solicitud de autorización a las autoridades. A la hora de subir documentos a CETIS es muy importante tener en cuenta la guía de buenas prácticas para los promotores de cómo nombrar los documentos en CETIS, cuyo hipervínculo os dejo aquí en la presentación. Cuando subimos un documento a CETIS se nos va a abrir una ventana emergente en la que tendremos que completar el campo Title. Este campo lo completaremos con uno de los nombres de documentos estandarizados que veis en pantalla. En función del documento del que se trate, pues tendremos que poner su código identificativo, el nombre del documento que sea y el número identificativo del ensayo o nombre del producto en función de qué documento estemos haciendo referencia. En este punto nos parece de gran importancia recordaros que dentro de la carta de acompañamiento o cover letter tenéis que los promotores deben incluir obligatoriamente el comité de ética que va a evaluar el ensayo en España, ya que de lo contrario desde la agencia no vamos a poder involucrarles en el proceso de validación, lo que resultará en retrasos o incluso en el rechazo de la solicitud. A medida que vayamos completando todas las secciones dentro de la solicitud creada en CETIS, llegaremos a la sección Part 1. Dentro de esta sección nos encontraremos la pestaña de Products. En esta pestaña tendremos que incluir todos los medicamentos en investigación que vayamos a investigar en nuestro ensayo clínico. Todos los medicamentos en investigación deben registrarse en el Diccionario Extendido de Ultravigilance de Productos Medicinales, el cual conocemos como Diccionario XCD-MPD. Todos los medicamentos en investigación que ya se encuentren autorizados habrán sido incluidos en el Diccionario XCD-MPD por el titular de la autorización de comercialización. No obstante, los medicamentos no autorizados deben ser incluidos en este diccionario por el promotor del ensayo clínico. Una vez accedemos a la pestaña de Products para ir registrando todos nuestros medicamentos en investigación, si estos ya han sido incluidos previamente en el diccionario XCD-MPD, pulsaremos sobre el botón Add, seleccionaremos qué tipo de producto en investigación, de qué producto en investigación se trata y de esa manera ya quedará registrado en esta pestaña de CETIS. Si por el contrario este producto no se encuentra registrado en el diccionario, tendremos que pulsar en el botón Register.
Y de esta manera CETIS nos va a redirigir a la página web de EudraVigilance para que hagamos el registro en ese momento. En esta diapositiva he querido mostraros cómo es la página web de EudraVigilance y también quería recordaros que el promotor tiene que haberse registrado previamente en EudraVigilance para poder incluir los medicamentos en investigación en el diccionario XCD-MPD. La inclusión de los medicamentos en investigación en este diccionario es un proceso que se describe de manera detallada en la guía cuyo hipervínculo os dejamos aquí en la presentación, que es la guía para registrar un nuevo producto en investigación en EudraVigilance. Bien, y siguiendo con la creación de la solicitud, en cuanto a parte 2, creemos importante resaltar que todos los centros que queramos incluir en nuestro ensayo clínico deben estar previamente registrados en OMS. De esta manera, en la sección de Trial Sites de la parte 2, pulsaremos en Add Site, en este botoncito de aquí, e iremos registrando todos los centros que participarán en el ensayo en cada Estado miembro. Dentro de la parte 2 es obligatorio completar todas las pestañas que veis marcadas con un asterisco rojo. Una vez hayamos completado todas las secciones de la solicitud que estamos creando en CETIS, vamos a proceder con el envío de nuestra solicitud de autorización del ensayo clínico. Para ello, vamos primero a pulsar sobre el botón Check y esto hará que CETIS detecte todos los posibles problemas o irregularidades que podamos encontrar en esta solicitud y marcará en rojo qué secciones presentan los problemas, para que de esta manera podamos corregirlos y una vez hayamos corregido todos los problemas, ya sí que podemos pulsar Submit. Al pulsar el botón Submit se nos va a abrir una ventana emergente que veis en la parte inferior izquierda de la pantalla, en la que CETIS nos va a permitir elegir si queremos enviar solamente la parte 1 de la solicitud a todos los Estados miembros o bien si queremos enviar simultáneamente la parte 1 y la parte 2 de la solicitud. Esta posibilidad de enviar solicitudes solo de parte 1 se recoge en el artículo 11 del reglamento. Y en estos casos, el plazo del que dispondrá el promotor para el envío de la parte 2 será de 2 años a contar desde la emisión de una conclusión de parte 1 favorable por el RMS. Una vez hayamos marcado qué partes de la solicitud queremos mandar, pulsaremos en Confirm y de esta manera nuestra solicitud quedará enviada a las autoridades reguladoras. Queríamos aprovechar este evento para hacer hincapié en una nueva norma que se ha publicado en la última versión del documento de preguntas y respuestas del reglamento y que se encontró una solución para aquellos casos en los que el promotor de un ensayo clínico no es el dueño de la molécula del producto en investigación y por tanto no tiene acceso al IMPD de calidad y otros documentos confidenciales relacionados con la calidad. Para estos casos, en la nueva pregunta que se incluyó en el documento de preguntas y respuestas, se establece que preferentemente el promotor hará referencia a otro ensayo con ese mismo medicamento que se haya presentado bajo el reglamento y en el que también participe España. O en caso de que no haya ningún ensayo de estas características bajo el reglamento, podrá hacer referencia a un ensayo autorizado bajo la directiva con ese mismo medicamento, pero previamente deberá transicionarlo para que quede también bajo el paraguas legislativo del reglamento. Si esta referencia no es posible, el dueño de la molécula deberá enviar una solicitud paralela a la presentada por el promotor, que es la solicitud que conocemos como solo de IMPD de calidad. Esta solicitud será solamente de parte 1 y se debe enviar al mismo tiempo y a los mismos Estados miembros concernidos que la solicitud presentada por el promotor. Tendrá una serie de particularidades, entre las que destacan que todas las posibles aclaraciones que se soliciten sobre el IMPD de calidad le van a llegar únicamente al dueño de la molécula y no al promotor. Los plazos se verán armonizados entre ambas solicitudes y se acompasarán lo más posible pues todas las solicitudes de información, cualquier decisión se va a intentar acompasar lo máximo. Esta solicitud de solo IMPD de calidad nunca se va a autorizar y tampoco se va a poder reutilizar para otros ensayos clínicos, modificaciones sustanciales o otras solicitudes que involucren este medicamento en investigación.
Para que el ensayo clínico se autorice, resultará esencial que ambas solicitudes se aprueben. Toda esta información la podéis consultar, como decía, en la pregunta 2.15 del documento de preguntas y respuestas del reglamento. Bien, a continuación, cambiando un poco de tema, quería hacer hincapié en el material informativo sobre CETIS que tiene disponible en su página web la Agencia Europea de Medicamentos, ya que, como sabéis, la EMA es responsable de la formación de los promotores en el nuevo portal CETIS. Entre el material formativo destaca el Online Modular Training Program, que es un programa formativo dividido en diversos módulos, cada uno haciendo referencia a una temática. Y dentro de cada uno de los módulos vais a encontrar cursos interactivos, guías, vídeos y documentos de preguntas frecuentes sobre ese asunto. También recomendamos la lectura del Sponsor Handbook, que es una guía muy completa para los promotores de cómo enviar solicitudes en CETIS, cómo gestionar los ensayos clínicos bajo el nuevo reglamento. Y también os hemos dejado unos enlaces a materiales de referencia para promotores, así como a la sección de la página web de la EMA en la que se publican los eventos de formación y de información sobre CETIS que realiza la EMA periódicamente. En cuanto a los enlaces de mayor interés, pues hemos querido incluir la lista de documentos clave del CTCG, donde se pueden encontrar guías para la realización de ensayos clínicos complejos, descentralizados, también las guías de buenas prácticas de cómo nombrar documentos en CETIS que hemos visto anteriormente. Todos esos documentos se encuentran en esta lista. También resultan de interés pues, los enlaces a la página donde se publican indicadores acerca de CETIS, la lista de problemas conocidos sobre la aplicación que se va actualizando periódicamente, las noticias y actualizaciones de CETIS, pero sobre todo queríamos destacar el volumen 10 de Eudralex, en concreto los capítulos 1 y 5, donde se recoge el documento de preguntas y respuestas del reglamento, que ya hemos hecho referencia a él anteriormente, un documento de reciente publicación, que es el documento del reglamento en práctica, que sería una guía muy resumida de las implicaciones que tiene el reglamento y CETIS para los promotores, así como plantillas para el establecimiento de cumplimiento de protección de datos, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, y plantillas a nivel europeo para documentos de parte 2, que como han comentado anteriormente mis compañeros, pues bueno, la parte 2 es algo que continúa siendo nacional, pero se está intentando pues armonizar cada vez más. Y estas plantillas pues bueno, son aceptadas por algunos países, por otros no, y en el caso de España vamos a reflejarlo de manera muy clara, qué plantillas aceptamos y en qué idiomas, en el nuevo documento de instrucciones CETIS, en el que estamos trabajando y estamos ya dándole las últimas pinceladas para publicarlo cuanto antes y que va a recoger pues, todas las instrucciones más tanto de carácter nacional como generales acerca de CETIS. También quería aprovechar en este punto para comentar que el antiguo documento de instrucciones que ya teníamos publicado en la página web de la EMS y que es más referente a ECMI y al portal ECM, también se está actualizando, se le está dando un lavado de cara y va a estar próximamente publicada su actualización en la página web de la EMS. Y bueno, vinculándolo con lo anterior, hemos actualizado también recientemente la página web de ensayos clínicos de la agencia para incluir todos estos enlaces de interés que os comentaba en anteriores diapositivas y ordenar todo el contenido de manera que lo hemos hecho pues, mucho más amigable y mucho más claro para los usuarios. La traducción al inglés de la página web también tenemos previsto que se publique en las próximas semanas. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias y os dejo con mi compañero Juan que va a aportar una serie de conclusiones para finalizar la presentación. Gracias. Muchas gracias, Laura. Pues efectivamente vamos con unas conclusiones ya en esta presentación.
Bueno, en primer lugar, decir que hemos tenido que adaptar todos los procesos. Es decir, como ha dicho la directora, todos estamos en un periodo de cambio, adaptándonos a una nueva forma de trabajo, a una nueva herramienta de trabajo. Entonces, esto ha conllevado numerosos eventos de formación interna, formación con comités, eventos como este de difusión informativa. Además, en línea con todo este cambio de proceso, estamos actualizando el memorando de colaboración con los comités de ética. De hecho, ya estamos solicitando a los comités que confirmen la adhesión a este nuevo proceso de trabajo para que podamos publicar en la web realmente los comités que van a poder trabajar en CETIS, ¿vale? Entonces, hay una serie de procedimientos normalizados de trabajo, tanto a nivel interno agencia como también con los comités, para que estén muy bien establecidos todos los procedimientos que tenemos que llevar a cabo a la hora de trabajar en el entorno CETIS. Sí que es verdad que quería destacar también con el punto del memorando de colaboración y los comités que en España es importante consultar con los comités antes de solicitar su rol como CEIM evaluador. Los comités tienen una serie de reuniones determinadas con una duración determinada, entonces pueden ver un número de solicitudes de ensayos clínicos y es importante contar con ellos y contar con su disponibilidad para poder ver una solicitud de ensayo clínico, especialmente cuando somos estado de referencia. Y bueno, viendo un poco la situación de la investigación clínica en nuestro país, efectivamente la situación en los últimos años ha sido estable y al alza. Tenemos una posición líder en la Unión Europea y en el mundo. Ya he comentado en otras ocasiones, ¿no?, que en 2020 hay un pico de investigación debido al COVID, pero la buena noticia es que posteriormente, en 2021 y 2022, el número de ensayos clínicos ha seguido siendo muy elevado, habiendo bajado el número de ensayos dedicados a COVID. Entonces, este es uno de los objetivos fundamentales que tiene la agencia y que tiene España como país, ¿no? Es decir, mantener este nivel. Esperemos que con el reglamento lo podamos conseguir. Pero no solo es importante el número, sino que también es importante qué tipo de ensayos clínicos se hacen en nuestro país. En este caso, lo que podemos ver es que realmente alrededor del 70% de los ensayos clínicos van asociados a moléculas novedosas. Y esto supone un beneficio directo para los pacientes que pueden tener alternativa terapéutica, un beneficio para la infraestructura sanitaria, ya que también se genera expertise y experiencia, ¿no?, en los profesionales sanitarios que trabajan con estas terapias novedosas. Y bien, ya para concluir, el objetivo de la regulación al final es que los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos estén por encima de todo, ¿vale? El objetivo es generar información, pero siempre manteniendo y garantizando el bienestar de los participantes. Los pacientes queremos que participen en todas las fases de desarrollo. El paradigma de la participación ha cambiado en los últimos años. Y si bien el paciente hace unos años iba a consulta, recibía el tratamiento, ahora ya participa en toda la fase de desarrollo del ensayo clínico, tanto en la colaboración a la hora de realizar los protocolos, con diseño de variables, contar con su opinión, en el proceso de autorización, como hemos visto en la persona lega en el comité de ética, después en el control de resultados, con los registros públicos, el poder ver en lenguaje comprensible qué está ocurriendo con los estudios. Además, la transparencia hace también que se pueda ver si un ensayo clínico se interrumpe, por qué motivo ha sido, etc. Favorecer el desarrollo de ensayos clínicos, ya que debe ser la vía prioritaria de acceso a medicamentos no autorizados. Creemos que lo estamos consiguiendo en España. El objetivo, como digo, es mantener ese nivel y esperemos que en los próximos años podamos seguir contando con este éxito. Y garantizar la transparencia, mantener confianza de la sociedad con una transparencia que cada vez es mayor en el entorno del ensayo clínico, con documentación disponible e, insisto, con información que esté en lenguaje comprensible, ¿vale?, para la población general. Al final lo que se busca es que este círculo que podéis ver en pantalla de retroalimentación funcione, que el acceso a la medicación vaya mediada por una investigación y que la regulación sea siempre catalizador de este acceso y nunca un freno. Es un poco el papel que ha querido adoptar también la agencia en ese sentido. Y bueno, con esto concluiríamos la presentación. Os damos las gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestra atención. Y sí que dejamos ahí en pantalla la dirección del buzón de ensayos clínicos para posibles dudas, aunque ahora pasaremos a preguntas y respuestas. Posibles dudas que sigan apareciendo y que sigáis teniendo, podéis escribir sin ningún problema a esta dirección. Así que ahora sí, pasamos a la parte de preguntas.
Bueno, pues hemos recibido muchas preguntas en torno a esta jornada, tanto a través del formulario de inscripción como también en ese buzón que he comentado que recibimos consultas a diario. Entonces hemos querido hacer hincapié en las más importantes y también además estamos mirando el chat en vivo con preguntas que algunas se están repitiendo en cuanto a lo que ya nos han preguntado y algunas novedades también. Entonces, si os parece, Laura, me gustaría comenzar contigo y preguntarte, por favor, por el proceso de formación en CETIS, es decir, por dónde empezamos, qué tenemos disponible, hace falta que tenga que presentar un ensayo. Sí, Juan, muchas gracias por la pregunta porque creo que es muy importante dejar claro que no solo es posible formarse en CETIS antes de presentar nuestra primera solicitud de autorización de un ensayo clínico, sino que resultaría casi imprescindible. Todo el material que he comentado antes en mi presentación lo tenéis disponible en la página web de la EMA. Y bueno, yo haría hincapié en el programa de formación de módulos, en el online Program Train Modules de la EMA, ya que ofrece una formación que nos va a dar una visión muy completa de todos los aspectos de creación de solicitudes, de gestión de esas solicitudes, envío de notificaciones. Entonces nos va a dar una visión muy buena y yo recomiendo pues, a cualquier investigador o cualquier persona que quiera iniciar un ensayo clínico en CETIS que previamente visualice todo este material. Además de los módulos formativos de la EMA, pues también altamente recomendable es la guía para promotores, el Sponsor Handbook, como también se ha comentado previamente, y bueno, y el resto de documentación disponible tanto en la página web de la EMA como de la comisión. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y María, en cuanto al papel de la Agencia Española del Medicamento, ¿qué podrías añadir? Sí, gracias, Juan. Como ha comentado Laura, al final, en definitiva, la responsable de la formación en CETIS es la Agencia Europea, que, bueno, pues ha hablado Laura muy ampliamente de todos los módulos que están disponibles en su página web, con este material formativo, guías de referencia, eventos que han hecho, que están grabados. Pero bueno, aún así es verdad que desde la agencia hemos intentado facilitar un poco toda esta información que entendemos que es muy amplia y muy variada, pues en nuestro documento de instrucciones en el que estamos trabajando, que va a ser público próximamente y que esperemos pues, que facilite un poco pues esta presentación de solicitudes y que toda esta información que está muy detallada, muy ampliada en la página de la EMA, pues que la haga un poquito más accesible y más fácil y concreta. Y bueno, también, por supuesto, como has comentado, estamos disponibles siempre en el buzón del área de AICAEM, en el que podéis trasladarnos todas vuestras consultas, vuestras dudas, que en todo lo que podamos ayudaros, pues estamos disponibles para ello. Perfecto, muchas gracias, María. María, aprovecho también para preguntarte por un tema que especialmente el año pasado, en el primer año de transición, pues levantó cierta inquietud, cierta controversia, ¿no? Y es el estado general de la base CETIS, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la situación actual? Sí, Juan, pues es verdad que durante el primer año de transición, sobre todo, ocurrieron fallos, ciertos fallos graves en CETIS, en la base de datos. En algunas ocasiones está llegando a bloquear las solicitudes. Es importante pues, transmitir que se estuvo trabajando en ello y que además solucionó estos fallos, sobre todo antes del 31 de enero de este año, donde ya era obligatorio que todas las solicitudes fueran por CETIS. Entonces, estos fallos que eran tan graves y tan bloqueantes están solucionados. Sí que es verdad que sigue habiendo fallos puntuales en la base de datos, que los estamos viendo según trabajamos en ello. Entonces, señalar que cualquier usuario que detecte alguno de estos fallos, que contacte con el helpdesk de la EMA para que les aporte una solución en caso de que la haya y para que lo tengan en cuenta de cara a futuras mejoras y del portal y de la base de datos. También, bueno, señalar que en la EMA, junto con el resto de Estados miembros, hay un plan de riesgo para en el caso de que ocurra algún fallo muy bloqueante y muy grave, bueno, pues recurrir a él. Entonces, bueno, pues para tranquilidad de todos, ese plan de riesgo está ahí, pero bueno, esperemos que no haga falta y cualquier problema está el helpdesk para ayudarnos. Perfecto, muchas gracias, María. Bueno, antes de entrar con aspectos también de transición, que ha habido muchas preguntas en ese tema, me gustaría, Laura, por favor, que aclarases un poco el concepto de número de EUDRA-CT, número actual de ensayo en CETIS, si pudieras dar un poco más de información a este respecto.
Sí, por supuesto. Bueno, tener en cuenta que un ensayo que ya se haya autorizado bajo la directiva va a tener su número identificativo del ensayo, que conocemos como el número de UDRA-CT. Cuando transicionamos este ensayo ya autorizado bajo la directiva al nuevo reglamento, como hemos visto anteriormente durante las presentaciones, pues vamos a tener que marcar que es un ensayo de transición. Y en la solicitud que estamos enviando para realizar esa transición a través al nuevo reglamento, a CETIS, CETIS nos va a otorgar un nuevo número identificativo que es el EU-City Number. Entonces, vamos a vincular ambas solicitudes en el apartado Form, ya que dentro de la solicitud que se está creando en CETIS va a haber ese campito donde vamos a tener que indicar el antiguo número de UDRA-CT. No obstante, esto es a nivel de la base de datos CETIS. En cuanto a los documentos que vamos a presentar en esta solicitud de transición, no podemos dejar únicamente el número de UDRA-CT. Tendremos que indicar o bien ambos números, es decir, el antiguo número de UDRA-CT y el nuevo EU-City Number, o bien solo el EU-City Number, especialmente en la cover letter, en el protocolo y en el resumen del protocolo, ya que en el anexo 1 del reglamento de ensayos clínicos se establece que este número debe aparecer obligatoriamente en estos documentos. Y bueno, esto es así porque al final los documentos que estamos presentando para transicionar el ensayo pues tienen que hacer referencia al número nuevo, ¿no? Vinculados con la solicitud que estamos creando ya en CETIS. Entonces, bueno, espero haber aclarado la duda. No obstante, cualquier caso puntual que se os presente, pues nos podéis consultar. Perfecto, gracias, Laura. Gracias. María, también ha habido bastantes preguntas en cuanto a qué tipo de estudios se tienen que registrar en CETIS y desde cuándo hay que registrar estudios en CETIS. Sé que lo has comentado en la presentación, pero me gustaría volver a incidir, especialmente ensayos sin medicamentos, ensayos con complementos alimenticios. ¿Qué nos puedes decir? Sí, gracias, Juan. Pues nada, para resolver esta duda, señalar que en CETIS únicamente es necesario registrar los ensayos clínicos con medicamento. Este reglamento y la base de datos solo aplica a ensayos clínicos con medicamentos, no al resto de ensayos con otro tipo de productos. Y en cuanto a la pregunta de cuándo, pues como he comentado, el periodo de transición termina el 31 de enero de 2025. Entonces, todos los ensayos, como he dicho, que estén activos, que tengan algún centro abierto en esa fecha, es importante que se transicionen a CETIS y que estén registrados en CETIS antes del 31 de enero de 2025. Hasta esa fecha hay tiempo, pero a partir de esa fecha tienen que estar registrados ya todos los ensayos abiertos. Perfecto, muchas gracias. Antes de entrar ya con notificaciones, que os quiero hacer un par de preguntas. Laura, han preguntado mucho también por el hecho de cómo marcamos que un estudio en CETIS es de transición. En el momento de crear la solicitud, ¿se puede corregir, se puede cambiar? ¿Puedes aclarar, por favor? Sí, Juan. Bueno, creo que antes lo he mostrado visualmente, pero puntualizar que el momento en el que debemos marcar que un ensayo es de transición es prácticamente al inicio de la solicitud. Cuando pulsábamos en el botón Create New Trial, se abría una ventana emergente con una casilla que tenemos que marcar en ese momento. Si es un ensayo de transición, marcaremos la casilla Transition Trial. Si nos olvidamos de marcar esta casilla y creamos la solicitud, no va a haber vuelta atrás, o sea, ya no sería posible indicar que el ensayo es de transición, entonces tendríamos que descartar esa solicitud y crear de nuevo una nueva, marcando esta vez sí la casilla relativa a ensayo transicional. Perfecto, gracias, Laura. Ahora, en cuanto a notificaciones, Laura, empiezo por ti. Hemos recibido bastantes preguntas en cuanto a estos estudios de transición. Los que no han transicionado todavía, ¿cómo tienen que notificar el fin del estudio, los resultados? Nos han preguntado con cómo notificarlo en cada país. No sé si puedes aclararnos al respecto, por favor. Sí, bueno, en este aspecto quería aclarar que un ensayo clínico que no ha sido transicionado al reglamento no va a tener un procedimiento armonizado para realizar este tipo de notificaciones de fin de ensayo, informe de resultados, etcétera. Entonces, en estos casos habrá que consultar con las autoridades competentes de cada uno de los países donde no se haya transicionado el ensayo para ver cómo se requiere en ese país enviar estas notificaciones. Puedo hablar del caso nuestro de España, que es el que conocemos,
Y bueno, en el caso de España, un ensayo que no haya sido transicionado, pues si queremos notificar el fin de ensayo, tendremos que hacerlo a través del portal ECM, seleccionando ensayo clínico autorizado y a continuación notificación de fin de ensayo. Y para el informe de resultados, pues de manera muy parecida, igualmente a través del portal ECM, seleccionando ensayo clínico autorizado de nuevo y envío de informe de resultados. Pero en el resto de países ya digo que habría que consultarlo con cada autoridad nacional. Perfecto, muchas gracias. María, te hago una pregunta doble, que es una en relación a los incumplimientos graves. ¿Qué habría que hacer en el caso de los ensayos que no han transicionado todavía? Y si nos puedes también clarificar un poco la situación del DESUR, cómo se va a presentar en este periodo de transición de estos años. Sí, gracias Juan, porque la verdad que esa es una pregunta que nos llega a menudo y que se repiten. En caso de los incumplimientos graves, para ensayos que ya estén en CETIS, bien porque han sido transicionados o porque desde el inicio se presentaron por CETIS, estos incumplimientos deben presentarse a través del portal, a través del sistema. En el caso de que el ensayo no haya sido transicionado y se haya aprobado bajo la directiva, en la notificación de los incumplimientos graves debe hacerse como hasta ahora. Está recogido en el documento de instrucciones notificándolo al buzón concreto de incumplimientos. En cuanto al DESUR, en cuanto al informe anual de seguridad, para ensayos clínicos que ya estén en CETIS, igualmente hay que notificarlo, hay que enviarlo a través del sistema. En concreto, en el módulo 18 del material formativo de la ENMA encontramos esta información de cómo crear este informe anual este informe anual de seguridad y cómo enviarlo. Entonces, bueno, pues por si los usuarios quieren consultarlo, ahí está recogido muy bien toda la información de cómo hacerlo. Y en el caso de que el ensayo no esté aún en CETIS, la forma de... Bueno, no es que el ensayo no esté en CETIS, es que el promotor no tenga ningún ensayo en CETIS con esa molécula, porque si tiene algún ensayo con esa molécula, lo presenta a través de CETIS, como he dicho, o sea, tal y como se recoge en el módulo 18. Pero si el promotor no tiene ningún ensayo con esa molécula en CETIS, debería presentarlo por vía nacional como hasta ahora. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Laura, vamos ya un poco con la presentación de una solicitud. Tú has enseñado en la presentación cómo crearla, pero a la hora de presentar, ha habido bastantes preguntas que hacían referencia a ¿debe presentarse toda la documentación a la vez? ¿Es preferible presentar primero la parte 1? ¿Qué nos puedes decir? Sí, Juan, pues agradezco la pregunta porque sí es verdad que hay muchas dudas al respecto, ya que es una novedad que se ha incluido con el reglamento. Como hemos comentado en el artículo 11 del reglamento, se establece que el promotor va a poder elegir si presentar la solicitud o bien solo su parte 1 a todos los Estados miembros o bien si presentar tanto la parte 1 como la parte 2 de manera simultánea. Entonces esto va a quedar a elección del promotor. Nosotros, bueno, recomendaríamos, en caso de que fuera posible, presentar tanto la parte 1 como la parte 2 en el mismo momento, de manera simultánea, ya que esto va a permitir acortar los plazos de evaluación, ya que las evaluaciones de parte 1 y parte 2 se realizarían de manera paralela en el tiempo y el ensayo se va a poder autorizar mucho antes. Además, presentando la parte 1 y la parte 2 simultáneamente, evitamos el riesgo de que nos caduque la solicitud de parte 1 si no presentamos la parte 2 a tiempo, que como ya sabéis, el plazo que tendríamos para presentar la parte 2 una vez emitida la conclusión de la parte 1 es de 2 años. También no lo he comentado durante la presentación, pero sí que quería aclarar que en el caso de un ensayo clínico multinacional, podemos elegir enviar la parte 1 y enviar la parte 2 solo a algunos de los Estados miembros concernidos. Y durante ese plazo de 2 años, pues enviar la parte 2 a los Estados miembros concernidos restantes. Pero bueno, siempre nuestra recomendación es que siempre que sea posible enviar ambas partes simultáneamente. Perfecto, Laura. Aprovecho que has comentado y hay bastantes preguntas en el chat que RMS, recuerdo que es el estado de referencia y MSC son los estados concernidos. Vale. En cuanto a documentación, ahora que estamos hablando de la presentación del estudio, María, también nos han preguntado sobre la obligatoriedad de presentar todo en inglés siempre, porque plantean, por ejemplo, en estudios que sean nacionales en España. No sé si puedes aportarnos más información.
Sí, gracias Juan. Es verdad que para ensayos que se van a presentar únicamente en España, de manera mononacional, no es obligatorio que la documentación esté en inglés, se podría presentar en español. Sí que es verdad que tenemos que recordar que al final estamos en un entorno internacional en el que a lo mejor luego a futuro, aunque el ensayo se presente solo en un país, se puede ampliar a otros. Entonces es importante de que el promotor prevea esto. Si en un futuro a lo mejor ese ensayo, aunque en su momento le presente para España, pueda proyectarlo después a otros países, porque de ser así sería importante que esta documentación estuviera en inglés, porque si no, no es válida para el resto de países que adicione posteriormente. Entonces sí que recomendamos que esté en inglés simplemente por eso, porque al final CETIS está preparado para un entorno multinacional que, aunque en el momento de presentar la solicitud únicamente se presente en un país, posteriormente se pueden adicionar otros. Entonces el presentarlo en inglés lo facilita. También, bueno, que tener en cuenta que aunque se presente en inglés, hay ciertos documentos, en concreto de parte 2 y luego de parte 1, el resumen de protocolo y etiquetas que sí que tienen que estar en español, siempre deben presentarse. Y bueno, todo esto lo vamos a hablar antes, Laura, del documento de instrucciones. Va a estar ahí bien recogido y bien explicado en qué idioma se acepta cada documento en concreto. Perfecto, muchas gracias. En cuanto al procedimiento de evaluación, también hay bastantes dudas en cuanto a si un promotor puede recibir varias rondas de aclaraciones. ¿Podrías aclararlo, por favor, María? Sí, he hablado antes en la presentación de los plazos. Es importante que tengamos en cuenta que los plazos están muy definidos, muy tasados y en ocasiones, como he dicho, son muy breves. Entonces, es verdad que CETIS está preparado para que en principio haya solo una ronda y en esa ronda se solucionen las posibles cuestiones que haya que solventar. Pero siempre que quede plazo para emitir la conclusión, por ejemplo, de evaluación de parte 1 o de parte 2, si, por ejemplo, la autoridad evaluadora emite la solicitud de información, el promotor responde rápido y esta evaluación puede realizarse de forma rápida y queda plazo disponible hasta emitir la conclusión de esa parte, sería posible que el promotor a lo mejor reciba una ronda adicional, pero como digo, siempre que quede plazo. Que es verdad que como los plazos son tan cortos y tan tasados, pues no siempre es posible. Y también, bueno, aclarar que a nivel europeo, en los grupos de trabajo, lo que se está incidiendo y se está intentando aclarar e insistir es que esa ronda de aclaraciones sea lo más clara posible para que de esa forma el promotor pueda responder de forma concreta a lo que de verdad el Estado considera necesario que se resuelva. Entonces sería importante que en esta primera ronda pues quedara todo muy claro para que pudiera resolverse en una sola. Muchas gracias, María. Aprovecho simplemente porque veo que están preguntando también en el chat. Creo que lo hemos comentado durante la sesión, pero bueno, la sesión va a quedar grabada y la presentación va a quedar colgada también en la web de la agencia, ¿vale? Por si tuvierais que revisar algo después o compartirlo con algunos compañeros que nos hayan podido conectar. Vale, después, Laura. Un tema que también ha generado muchísimas dudas, muchísimas preguntas, especialmente en el entorno independiente académico. Realmente necesitaríamos que aclarases un poco el concepto de trial-centric, organization-centric a la hora de presentar estudios en CETIS, la organización y también, aprovechando la pregunta, ¿qué ocurre cuando un promotor, cuando una persona individual quiere ser promotor? ¿Nos puedes, por favor, dar información? Sí, gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, centrándonos en los posibles enfoques que se pueden seleccionar en CETIS, antes de presentar una solicitud, recomendamos que los promotores decidan qué tipo de enfoque quieren utilizar para sus ensayos. Querría recordar que existen dos posibles enfoques en CETIS. Uno de ellos es el Trial-Centric Approach, que sería un enfoque más pensado para promotores pequeñitos, para promotores académicos que realicen un número limitado de ensayos clínicos. Este enfoque, el Trial-Centric Approach, va a permitir realizar directamente la creación de la solicitud en CETIS sin necesidad del paso previo de seleccionar un usuario que sería el Sponsor Administrator y por tanto pues sería mucho más directo. Si manejamos un número pequeño de ensayos, pues el Trial-Centric Approach resultaría más recomendable y permite un inicio más rápido de la creación de la solicitud. Por otro lado, para empresas más grandes o para industria, se recomienda más el enfoque Organization-Centric Approach.
Este enfoque permite el manejo de un número mucho más grande de ensayos clínicos, ya que sí que habría que solicitar para utilizar este enfoque un usuario que sería el Sponsor Administrator, que a continuación va a otorgar diferentes roles y permisos a otros usuarios dentro de la organización para que puedan ir gestionando los ensayos clínicos. Entonces, bueno, en este tipo de enfoque pues habría que solicitar a la EMA este usuario que se llama, bueno, el Sponsor Administrator, y por tanto no sería tan rápido y tan directo, pero el beneficio que tiene para industrias y empresas grandes es que va a permitir pues, el manejo de un número mucho mayor de ensayos. A este respecto, recomendamos la visualización del módulo 19 del material formativo de la EMA, que es uno de los últimos módulos que se ha incluido y va enfocado a los promotores académicos e investigadores independientes. Entonces, bueno, aquí hay mucha más información al respecto y para que tengan en cuenta en esos casos. Respondiendo a la segunda pregunta que me formulabas, Juan, cuando el promotor es un investigador, o sea, es una persona física, sí que es posible que creen una solicitud en CETIS, ya que el reglamento prevé en su definición de promotor, de sponsor, que este pueda ser un individuo, además de una empresa o una institución. ¿Cómo haríamos la creación de una solicitud si somos un individuo, un investigador independiente? Pues en estos casos no vamos a poder registrar nuestra organización en OMS de manera previa. Entonces, cuando creamos la solicitud dentro de CETIS, si recordáis la presentación era cuando pulsábamos el botoncito de Create New Trial. Ahí, en el campo que hay para seleccionar nuestra organización, pues no podemos seleccionar ninguna, no podemos buscar nuestra organización porque no somos una organización. Entonces, en lugar de pulsar en Search Organizations, vamos a pulsar en New Organizations. Y de esa manera, dentro del propio sistema de CETIS, se va a abrir una ventana emergente, una pestaña, donde vamos a poder incluir toda la información relativa a pues, nuestros datos de contacto, nuestro nombre. Y bueno, en esa ventana emergente aparecerá un desplegable y en ese desplegable pues, podremos seleccionar que pertenecemos a una institución educativa, sanitaria, una pequeña empresa, etc. Entonces esa sería la manera de que quedara luego en la sección sponsor de la solicitud nuestro nombre como investigador independiente. Perdón. Perfecto, muchas gracias, Laura. Gracias, Juan. María, otra cuestión que también ha suscitado dudas es el tema del comercio exterior, es decir, cómo se va a gestionar por parte de la agencia todo el proceso de importación, exportación de medicación en investigación. Vale, muchas gracias, Juan. Es verdad que como estamos en un momento de cambio en el que han cambiado ciertas cosas, tenemos pendiente publicar estas instrucciones en la página web de la agencia, actualizarlas. Hasta ahora, los ensayos que se autorizaban bajo la directiva, las solicitudes de exportación se realizaban a través del buzón del área de ensayos clínicos, pero las de importación es verdad que se solicitaban a través del portal ECN. Para ensayos que sigan bajo la directiva, esto sigue siendo así, sigue aplicando así de momento. Pero es cierto que para ensayos que vayan por CETIS esto ya no es posible. Entonces, bueno, transmitir que para estas solicitudes de importación, que ya no se pueden hacer a través del portal ECM, la manera de proceder es hacerlas al igual que las licencias de exportación a través del buzón del área de ensayos clínicos, aekm@ens.es. También aprovecho la pregunta para informar de que llevamos tiempo trabajando en una nueva aplicación de solicitudes de importación y de exportación de medicamentos en investigación. Ya estamos en la fase final de desarrollo y bueno, esperemos que entre en funcionamiento pues, muy pronto. Esta aplicación va a facilitar mucho tanto a los usuarios interesados que soliciten estas licencias como a nosotros desde la agencia para poder transmitirlas de forma más rápida y más fluida y tenerlo todo ahí recogido. Entonces, en el momento que esta aplicación ya entre en funcionamiento, informaremos de ello y publicaremos en nuestra página web de la agencia las instrucciones para utilizarla y esperemos que sea pronto. Perfecto, muchas gracias, María. Laura, otro tema que también genera mucha duda, de hecho es un tema bastante vivo, ¿no? También en debates europeos, pero por favor, ¿nos podrías aclarar cómo está la situación en cuanto a los productos sanitarios? Sí, Juan, es cierto que es un tema que ha suscitado muchísimas dudas
Y bueno, de manera interna en la agencia, finalmente, en conjunto con el Departamento de Productos Sanitarios, pues hemos conseguido llegar a algo claro, ¿no? Unas instrucciones claras que quedarán plasmadas en el documento de instrucciones CETIS que publicaremos próximamente. Pero bueno, para resumir un poco el proceso, cuando nos encontramos con un ensayo clínico combinado, es decir, que se investiga a la vez en él un medicamento y un producto sanitario, pues aclarar que CETIS no está preparado para aportar documentación acerca de productos sanitarios. Por lo tanto, toda la documentación relativa al ensayo clínico, al medicamento, sí que lo vamos a presentar a través de CETIS, abonando su tasa correspondiente e indicando en la carta de acompañamiento que en ese estudio, en ese ensayo clínico, también se está investigando un producto sanitario o un producto sanitario de diagnóstico in vitro. Existe un apartado dentro de CETIS específico en el que la aplicación nos va a permitir marcar que yes, o sea, yes o no, pues marcaremos que sí que se investiga también un producto sanitario, y eso iría por el lado de CETIS. Por otra parte, toda la información relativa y documentación relativa al producto sanitario o al estudio de funcionamiento del producto sanitario de diagnóstico in vitro lo vamos a presentar por el cauce habitual que seguíamos hasta ahora, directamente al Productos Sanitarios, al Departamento de Productos Sanitarios, a través del registro general con destinatario a la EMS, pagando también su tasa correspondiente de productos sanitarios. Entonces, esta solicitud, ambas solicitudes sí que recomendamos y por favor pedimos que se presenten simultáneamente, tanto al Departamento de Productos Sanitarios como a ensayos clínicos a través de CETIS, y seleccionando el mismo comité de ética evaluador. Esto es muy importante. De esta manera, las evaluaciones se harán de manera paralela y es imprescindible que el promotor cuente con ambas autorizaciones, por un lado la autorización del ensayo clínico con medicamentos y por otro lado de la investigación clínica o estudio de funcionamiento del producto sanitario. Una vez el promotor disponga de ambas autorizaciones, ya podrá iniciar el ensayo clínico y no antes. También nos podemos encontrar ante otro caso que puede suscitar también alguna duda, que es cuando estamos investigando un producto integrado. Es decir, es un único producto, pero tiene una parte que por separado podría considerarse producto sanitario y otra parte que, vista por separado, podría considerarse un medicamento. Bueno, por poner algún ejemplo, pues podría ser una jeringa precargada de insulina o una válvula cardíaca que esté recubierta de un corticoide o de algún otro medicamento. En estos casos, el promotor tendrá que tener en cuenta cuál es la acción fundamental, si la del producto sanitario o la del medicamento. Si la acción fundamental es la del medicamento, toda la documentación se presentará a través de CETIS. Marcando también en el apartado de Medical Device, que sí que se está usando, aunque realmente no es un producto sanitario como tal, pero está integrado en el producto, y también explicando esta situación en la carta de acompañamiento. Y en caso de que la acción fundamental del producto integrado sea la del producto sanitario, pues se presentará toda la documentación a través del registro directamente al Departamento de Productos Sanitarios. Y bueno, aquí recordaros que en caso de que vayáis a presentar esta documentación al Departamento de Productos Sanitarios, pues si tenéis alguna duda acerca de sus plazos, de sus tasas, pues también les podéis escribir directamente a ellos y que os puedan resolver todas vuestras dudas. Perfecto. Muchas gracias, Laura, por la explicación tan detallada que creo que ha sido importante. Gracias. Bueno, nos vamos acercando al final, pero bueno, aunque nos pasemos unos minutitos, me gustaría también hacer un par de preguntas adicionales. Una de ellas es porque he visto que se ha preguntado bastante en el chat sobre tasas, entonces aclarar que las tasas que habéis visto en la presentación y que va a quedar colgado es la tasa total, es decir, esa tasa es la que percibirá la agencia y después la agencia pasará una parte a los comités, y que en estudios de transición no hay tasa, ¿vale? Eso es importante.
También destacar, que también se ha preguntado, que habrá exención a investigación no comercial cuando esas tasas sean efectivas, entendiendo esa investigación sin ánimo de lucro como lo que figura en el Real Decreto 1090-2015. De hecho, se pedirá, lo pondremos en las instrucciones, una declaración firmada, ¿no?, de que se cumplen los requisitos que marca el Real Decreto para ser considerado como tal. Y bueno, antes de ir con unas consideraciones finales, sí, María, me gustaría también preguntarte, porque en el chat se ha repetido bastante, si pudieras refrescar un poco cómo se elige el estado de referencia, el RMS, ¿vale? Porque han preguntado si el promotor lo elige y entonces ya es ese estado, si entra en el proceso de validación. ¿Podrías detallarlo un poco, por favor? Sí, Juan. Como he comentado en mi presentación, el RMS se elige durante los 6 primeros días tras presentar la solicitud. No va a ser siempre el que el promotor proponga. Sí que es verdad que cuando presenta la solicitud, el promotor propone a un estado que sea estado miembro de referencia. Pero tras la presentación de la solicitud, se abre un periodo de 3 días en el que los estados miembros implicados, incluido el propuesto por el promotor, marcan si estarían dispuestos a actuar como estado miembro de referencia o si por el contrario no les es posible y no pueden. En este primer periodo de 3 días, si solo hay un estado que sí que ha marcado que está disponible para actuar como estado miembro notificante, ya CEPIS le designa a él mismo como estado notificante, que no tiene por qué ser el propuesto por el promotor, porque a lo mejor en ese momento ese estado no puede. En el caso de que ninguno de los estados miembros implicados marcara que sí que está disponible, se abriría un periodo adicional de otros 3 días en el que se vuelve a dar otra oportunidad para marcar esto, si se está disponible o si no. En este periodo extra de 3 días, el Estado miembro que, si no ha habido ninguno, o sea, si todos han dicho que no están disponibles, el Estado miembro que ha sido propuesto por el promotor tendría un rol como de assignor, y si en esos 3 días algún Estado miembro dice que sí que está disponible, si solo es uno, ese Estado miembro sería el que actúa como referencia. Si más de uno lo decide, el assignor elige a ver quién quiere que sea. Si en estos 3 días, es decir, 6 desde el principio, ningún Estado se ha mostrado disponible, finalmente el que actúa como Estado notificante es el que ha propuesto el promotor. Un poco estos serían los escenarios, de manera resumida, es un poco complejo, que suceden para elegir el Estado miembro de referencia. Perfecto, María. Sí, yo creo que aunque sea un proceso a lo mejor que pueda parecer complejo, lo has explicado claro y sencillo. Bueno, pues yo creo que ahora sí, agradecer, por supuesto, a María y Laura, tanto la presentación como toda la resolución de dudas que han ido haciendo, agradecer a la directora sus palabras de inauguración y ahora ir sí con unas consideraciones finales en relación también con preguntas que van viniendo, ¿no? Por parte de diferentes partes de la investigación, ¿no? Y es, ¿realmente qué se espera de este reglamento? ¿Este reglamento va a hacer que la investigación siga floreciendo en la Unión Europea, se aumente, disminuya? Bueno, nosotros consideramos desde la Agencia Española del Medicamento que el reglamento tiene una serie de pros, una serie de ventajas que esperemos que sean aprovechables. Entonces, como he comentado durante la presentación y durante la introducción, España tiene una posición líder en investigación. Esta posición líder se debe a diferentes factores. Por supuesto, la infraestructura sanitaria en nuestro país, ¿no? Los centros del Sistema Nacional de Salud, los profesionales sanitarios que trabajan en este sistema, una industria farmacéutica muy potente, ¿no? que es capaz de traer esta investigación a nuestro país. Y luego en la parte que nos toca en la regulación, pues tener esa capacidad de flexibilidad dentro de un marco regulatorio y sobre todo ser una autoridad abierta al diálogo. Creo que eso nos ha caracterizado en los últimos años, queremos seguir en esa línea, por supuesto, y esto se traduce en estar disponibles para cualquier tipo de reunión, de consideración. Creo que es importante que los reguladores estemos un poco, como se dice en inglés, en la misma página que los que hacen los proyectos, ¿no? Es decir, entender lo que proponen. Sabemos que estamos en una época de cambios, en una época de digitalización y saber abrazar estos cambios, insisto, dentro de un marco regulatorio. El seguimiento de este éxito o no éxito del reglamento se va a seguir estrechamente, tanto con indicadores nacionales como con indicadores europeos. Y esto se debate constantemente en los grupos europeos de trabajo, en los grupos estratégicos, de tal forma que conforme se vaya viendo el resultado de este reglamento en estos primeros años, pues ver realmente si son necesarias acciones adicionales para fomentar y facilitar el desarrollo de investigación en nuestra región, ¿no?
Y bueno, yo creo que con esto podríamos dar por concluida la sesión. Agradecer de nuevo a todas las personas que se han conectado. Esperemos que haya sido de interés y que haya aclarado dudas al respecto de reglamento y CETIS. Y recordar de nuevo que la presentación va a estar grabada y disponible en la web de la agencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.